Este video está en formato podcast, por lo que puedes disfrutarlo sin estar viendo la pantalla. Así que prepara tu comidita, haz los quehaceres de tu casa o disfrútalo mientras dibujas. El otro día que estaba en el bus con el Jack, me pregunta cómo conversa. ¿Qué opinas de separar el arte del artista? Bueno, no creo que se deba separar el arte del artista, ya que el arte refleja lo que es el artista. Por ende, la gente que escucha al artista puede llegar a tener sus ideales. 3 días después. Se trata del artista llamado David. O han escuchado esta canción que está en la 2025. Encontraron uno de sus coches con un cuerpo dado en su cajuela. ¿Qué? Me sentí como en esa escena en la que Kane le dice: ¡Vamos cerrando el hocico! Hola, muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Mali y hoy les traigo mi opinión sobre separar el arte del artista. Antes de empezar, me gustaría mencionarles que esto es nada más que mi opinión, por lo que no es una ley. Si tienes otra opinión distinta, es totalmente válida. Después del reciente suceso, mi opinión cambió mucho después de sentir que algo que realmente me gusta lo haya hecho una persona que tuviera una acción muy cuestionable. Mi opinión es que tienes que separar muchas veces el artista de su arte, porque la obra, aunque sí puede reflejar lo que el artista siente, creo que al hacer arte muchas personas pueden interpretar o tomarlo como una manera muy distinta a lo que realmente es, ya que el arte, cuando tú buscas una música, un dibujo, películas, poemas, etc., por lo general tratas de identificarte o darle una interpretación, pero muchas veces el mismo artista no explica lo que significa el arte, e incluso si lo hiciera, hay muchas personas que tienen otras interpretaciones. Por otro lado, siento que también hay personas que no se lo toman de manera poética, sino de una manera más literal. Lo que, aunque el artista refleje eso, la gente que consume es lo que puede llegar a tener ese mismo pensamiento. Siento que es parte de la persona que consume su obra, porque un ejemplo de esto son los corridos mexicanos o las canciones que hablan de alcohol, droga, etc. Yo personalmente puedo inspirarme de estas canciones, aunque no reflejen lo que yo sea. Por ejemplo, si quiero que un personaje mío de una historia tenga estos pensamientos, me baso en este tipo de canciones, o me referenciaría de historias, poemas y películas, etc., que hayan sido creadas por esta persona que probablemente piense de esta manera. O tal vez no, tal vez sea una persona que se haya inspirado en otra persona más para crear ese personaje que ahora me estoy inspirando en ese momento. Pero por otro lado, soy consciente de que no refleja algo que yo quiero ni algo que soy. Por otro lado, siento que existen personas que también se pueden influenciar de este tipo de obras, cosas que no lo toman como poesía ni una manera más metafórica, sino algo más influenciable. Con esto quiero decir que la persona que consume la obra es la que realmente le da la interpretación, y en realidad es la persona si es que tiene algún tipo de comportamiento cuestionable, al igual que el autor. Cabe recalcar que esto es solamente mi opinión. Puede existir matices, puede existir gente que esté o no esté de acuerdo con lo mío. Háganme saber en sus comentarios, con el debido respeto, qué opinan ustedes sobre separar el arte del artista. Y estas son algunas de las opiniones de mi servidor de artistas Pandacord sobre lo que piensan a base de este tema. En mi opinión depende en gran parte de cómo se haga, porque muchas veces el arte sí es un reflejo del artista, y si el artista ha hecho cosas malas, es complicado pensar en el arte sin asociarla a su autor. En mi opinión deberíamos separar el arte del artista. Sí, sin embargo resulta muy complicado, por lo cual debemos esforzarnos, ¿no? Es complicado. En mi opinión no se puede tratar a todos los casos con la misma vara. No, el arte y el artista son lo mismo. O sea, si apoyas el arte pero odias al artista, sigues apoyando al artista y apreciando algo que esa persona hizo. Conclusión, en mi opinión no deberíamos separar el arte del artista. Yo creo que sí está bien separar al artista del arte, si el artista no mete sus ideales en su arte. Para mí no puedes separar el arte del artista. Un artista pone parte de su alma y sus creencias en su obra.
¿Cómo puedes crear algo sin poner parte de ti? Sea o no sea una obra con un tema literal. Vemos cómo es el artista, bueno, tomando en cuenta que sea arte personal sin que nadie te lo haya encargado, aunque me parece un tema más actual y a la vez no, porque incluso los movimientos artísticos reflejan la visión del mundo. Es algo casi obligatorio hoy en día para disfrutar las cosas. Muchos juntan las dos cosas y creen que por una mala obra, el artista es malo, o que si el artista es malo, entonces no puede hacer buenas obras. Yo creo que sí y de cierta manera no. El arte tiene que ver mucho con la persona. Normalmente, justamente se trata de la expresión en la mayoría de las obras, no en todas. Sin embargo, tampoco creo que porque una persona haya hecho, por ejemplo, algo en el que estés en contra, tengas que dejar de consumir o apoyar su arte. Las personas no somos buenas ni malas, somos grises y no podemos identificar con el arte de la persona. Y si ese es el caso, está más que bien seguirlo. Que te identifiques con su arte o te guste su arte no quiere decir que te guste o te identifiques con todo lo que es la persona, sino con una parte y está bien apoyarte en esa parte. Entonces diría que lo importante es que parte de la persona se transmite en su arte y qué opinamos de esa parte. ¿Nos identificamos? ¿Nos gusta? ¿Nos disgusta? ¿Nos enoja? ¿Nos hace felices? Eso es lo que tenemos que pensar y realmente tener en cuenta. También el arte es algo interpretable y complejo, al igual que las personas. Cada uno lo interpreta a su manera, así que deberías tener en cuenta cómo interpretas la obra en específico. Y no pensar que cada obra refleja todo lo que es el artista. También habría que reemplazarse qué es el artista. Es un humano después de todo y tiene sus cosas buenas y malas. Tiene sentimientos y está bien identificarte con estos, aunque no sea con las mismas causas. Yo opino que tampoco es tan positivo separar el arte del artista. Muchos de nosotros conocemos obras maravillosas y en muchas ocasiones ni siquiera tenemos idea de quién las creó, con qué propósito o qué pensaba el autor mientras las realizaba. A menudo conectamos con la obra en sí y no con su creador. Sin embargo, también es cierto que el artista refleja en gran medida lo que siente, piensa o en la forma en la que percibe el mundo. A veces los artistas son personas muy cuestionables, pero sus creaciones resultan asombrosas. Personalmente considero que por más que una persona haya sido un ser terrible, nefasto, grotesco y repugnante, en algún rincón de su mente perturbada y distorsionada, debió existir algo que lo impulsara a crear esa pieza. Tal vez su propia violencia, su dolor o simplemente una necesidad de expresar todo aquello que lo llevó a convertirse en lo que es. Y estas son una de las opiniones del servidor de artistas. Si deseas saber más opiniones sobre otros artistas, te dejo el link del foro en la descripción. El tema se fue tanto que terminamos haciendo un debate en nuestros canales de voz. Si desean ver el video podcast, también se los dejo en la descripción. Y por último tenemos la opinión de la persona que, gracias a él, me surgió la idea de hacer este video. Hola, ¿qué tal? Soy Jack y bueno, yo voy a dar mi punto de vista un poquito más neutral quizás y quiero empezar por el término separar. Y es que a nivel general las personas interpretan el término de separar como distinguir, desvincular o, valga la redundancia, mantener separadas dos ideas. Así que partiendo de esto podemos entender que separar el arte del artista es en esencia eliminar o desvincular todo contacto que tenga el artista con su obra. Empecemos quizás con los ejemplos más históricos. Y es que la preservación de la historia se rige de muchos medios, uno de ellos es el arte. Por lo tanto, si separamos el arte del artista podríamos estar perdiendo una pequeña parte del fragmento de la historia o de la identidad de un pueblo, por ejemplo. Como muestra tenemos al Bigotudo que todos conocen y su obra o su pintura. Si ustedes se ponen a pensar un poco respecto a la pintura del Bigotudo se van a dar cuenta que no tiene nada que transmitir respecto a lo que hizo, al genocidio en general, y es precisamente porque no está contextualizado. Es decir, una persona común y corriente con sus propios ideales va a mirar la pintura e incluso se le puede parecer bello. Y eso no quiere decir que en esencia esta persona no haya hecho lo que hizo. Entonces, si nosotros nos ponemos un poco más a indagar sobre quién fue quien hizo la pintura, nos vamos a dar cuenta de todo lo que hizo, de todas las atrocidades que hizo. Siento que en este caso el arte te sirve como reconocimiento de esa persona.
Me refiero a reconocimiento con reconocer, no como un logro, sino como poder reconocer quién fue la persona que hizo eso. Entonces, aunque sea por ligar la belleza de esa pintura con esa persona, digamos que la pintura se me hace muy hermosa y yo quiero saber quién es. Irónicamente, gracias a lo hermosa que me parece la pintura, yo voy a indagar sobre la historia de esa pintura y me voy a dar cuenta de muchas cosas más que son injustas que hizo el autor, y así yo voy a entender un poco más el contexto histórico detrás y no se va a perder. Otro ejemplo que quizás yo pondría sería el de Lewis Hine. Lewis Hine fue una persona que fotografiaba el trabajo infantil, y a simple vista, como alguien que quizás no está familiarizado con su historia, puedes llegar a ver a los niños hasta un poco divertidos, o quizás puedes darte un contexto distinto del que él quiere dar, que es el trabajo infantil, ya que per se no los ponía trabajando, o si es que los ponía trabajando, no eran absolutamente todas las obras, como en este ejemplo. En este ejemplo vemos claramente que hay un niño con un periódico. No está haciendo absolutamente nada, solo está parado ahí con un periódico en la mano. Incluso para una persona que no conoce el contexto, el niño claramente puede verse simplemente como posando, o incluso puede llegar a ser divertido porque parecería que el niño está leyendo o quiere leer el periódico, o que es un niño medio adulto, ¿no? Entonces, si lo vemos sin contexto, obviamente estamos olvidando el fragmento histórico, y es que Lewis Hine fue una de las personas que mediante el arte ayudó a que el trabajo infantil no se desarrolle mucho más. En mi último ejemplo quería hablar sobre el arte rupestre, y es que nosotros podemos llegar a no interpretar como artistas a las personas que crearon esto, aunque pues en el término un poco más estricto de la palabra se podrían llegar a tomar como artistas. ¿Qué pasaría si nosotros desvinculamos a estas personas de lo que hicieron y nos olvidamos por completo de lo que intentaban transmitir o el contexto en el cual estaba enlazado su arte? Y es que mucho del arte rupestre se trataba más de representar rituales, de representar acciones como la cacería, la maternidad y algunas otras cosas más. Entonces el arte rupestre en esta situación o en este contexto nos ayudaría muchísimo a entendernos a nosotros mismos como humanos. Y si lo separamos totalmente, lo desvinculamos, quizá nos quedemos con un arte incluso que para muchas personas sea feo y no les guste. Y es que creo yo que si un artista expresamente desea que el público enlace su arte con su historia, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es intentar enlazarlo en este aspecto. Y pues en general también hay muchos contextos. Por ejemplo, las obras literarias son las más difíciles de separar, y es que si ustedes se ponen a pensar, una obra literaria normalmente tiene a montones de ideales, a montones de contextos que van de la mano con su creador. Entonces siento que es muy difícil separarlo, porque si tú lees, por ejemplo, la Biblia, tú puedes llegar a pues tomar esos ideales. Y bueno, esto es todo lo que quería aportar por mi parte, y muchas gracias, Emi, por invitarme.